Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de programación, estructuras de control secuencial, pero vamos a trabajar ya con cálculos, utilizando la parte calculable con nuevos atributos, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la clase estudiante, por el cual vamos a agregar en este caso el tema de cálculo. Ya, a ver, miren. Vamos a integrar estos tres atributos, en la cual vamos a calcular el año, en este caso la edad, en base a los años que ingresamos en los estudiantes, ¿no? Que he ingresado tres datos y voy a, en este caso, a borrar todo. Voy a borrar todo esto, con lo que yo he creado, para poder de nuevo reestructurar la clase, la programación de la clase, ¿ya? A ver, vamos a hacer de esa forma. Y esto es lo que he agregado. La clase anterior habíamos trabajado con clase estudiante. Lo que he agregado es en calcular la edad en función a los años. ¿Sí? Voy a agregar estos tres atributos a la clase estudiante. Año de nacimiento, año actual y edad. La edad se va a calcular y se va a guardar en la clase. Entonces, vamos a proceder a insertar nuestro código. Nos vamos a la parte del constructor. Seleccionamos todo. Tenemos que generar todo de nuevo. Y lo que ustedes saben hacer siempre, estamos incorporando lo que es la parte del código getter and setter, ¿no? Los constructores de función, los constructores especiales, getter and setter. Listo, miren, ya tenemos una reestructuración de clase, ¿no? Esto lo hubiéramos podido hacer manualmente, pero la forma más rápida es generar de manera inmediatamente el código. Listo, ahora como ya tenemos el objeto estudiante, lo único que tenemos aquí es seguir trabajando con la biblioteca string y es donde acá necesariamente, no olvidar que estudiante, tenemos que agregar acá el código para tener un constructor de la clase estudiante, de esta manera, ¿no? Estudiante, listo, ¿no? Así más o menos con la finalidad de poder actualizar y reestructurar todo. Listo, a ver, vamos a trabajar ahora con la parte del estudiante. Y ahora, como se ha construido un constructor vacío para poder reiniciar desde cero toda la clase, para poder, en este caso, reiniciar siempre la compilación respectiva, vamos a trabajar ahora con cálculos. La semana anterior habíamos trabajado con concatenaciones de caracteres, ahora vamos a trabajar con cálculos. Muy bien, aquí voy a ingresar, por ejemplo, después del nombre, voy a ingresar acá. em, El estudiante, el nombre, lo voy a ingresar el año de nacimiento. Vamos a seguir siempre el mismo orden, ¿ya? El mismo orden. A ver, vamos a trabajar acá. Eh, lo nuevo que se ha agregado es año de nacimiento, año actual. Y bueno, no se ha agregado la edad. Bueno, no importa, vamos a trabajar acá. A ver. Eh, la edad como un cálculo, como un campo calculable lo vamos a generar aquí en el objeto, ¿ya? Vamos a ver cómo nos sale. Bien, entonces vamos a trabajar con el año de nacimiento y año actual. Entonces voy a ingresar aquí INT, año, ¿no? O sea, no necesariamente pueden ser las mismas variables, pueden ser diferentes. Pero vamos a trabajar ahora con estas dos variables de tipo entero para calcular la edad. ¿Ya? Muy bien, entonces acá voy a trabajar el estudiante, en este caso. Es que voy a agregarle acá ya año de nacimiento y año edad actual, ¿no? Para que sea un estándar. Año de nacimiento del estudiante, nacimiento.
y aquí le voy a escribir año actual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ingresar este integer, ¿no? Para poder ingresar datos, el JOption es integer punta JO option pane, ¿no? Y aquí voy a escribir mi punto, option pane. A ver, ¿cómo sería para ingresar un dato entero, número numérico? Integer punto parseInt. A ver, bueno, aquí tengo acá unos apuntes para que ustedes puedan tomar nota. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Para la clase entera, integer parseInt sería, ¿no? Voy a copiar esto para poder acelerar la programación del código. ¿Ya? A ver, vamos a trabajar con lo que es la parte entera. Integer parseInt, option panel, input diálogo. Por ejemplo, acá voy a ingresar no el código, sino sería año NAS, ¿no? El estudiante. Año, ah, año nacimiento. Listo. Ahora voy a escribir acá, ingrese el año, ingrese año nacimiento. No, listo. Año nacimiento. Muy bien, aquí ahora en la parte actual también lo voy a hacer lo mismo. Voy a copiar, voy a pegar y aquí le voy a colocar lo siguiente, ingrese año actual, así, ingrese año hace, ¿no? Las mismas variables. Entonces, acá lo que voy a hacer es generar el año de nacimiento, integer año, año actual y año nacimiento. Año nacimiento. Hay que tener cuidado con la variable. Listo, aquí no hay ningún problema, ya entonces voy a ingresar acá el mensaje. Listo, ingresé año actual. Muy bien, ahora sí, acá lo que tenemos es calcular. Tenemos que calcular una variable. En este caso, un cálculo simple con estructura de control secuencial. Por ejemplo, me faltó acá agregar edad. A ver, vamos a ver cómo lo calculamos, ¿ya? ¿Cómo calculamos la edad? A ver, la edad va a ser igual a quién? Al valor del año actual, en este caso, que haber insertado por teclado, el año actual que es, primero, ¿quién sería mayor? ¿El año actual o el año de nacimiento? El año actual sería el mayor, entonces sería año actual menos año nacimiento. Entonces, ahí ya tenemos un cálculo simple, ¿no? Me va a dar una resta inmediatamente. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Declaramos el objeto, creamos nuestro objeto estudiante, donde voy a pasar por parámetro, ya empecé el código de matrícula, ¿no? Lo que estábamos viendo la vez pasada, la clase anterior, la parte de lo que es los datos de texto, apellido paterno, apellido materno, nombres. Ahora lo único que me interesa es agregar aquí a nuestro objeto, student, punto, que sería, en este caso, get, ¿no? Que voy a obtener, que necesito obtener primero el año de nacimiento, ¿no? Y luego voy a llenar al objeto el año actual, ¿no? Listo, de acuerdo a ese orden.
año de nacimiento, año actual. ¿Listo? Bien, ahí ya tengo prácticamente dos datos. Ya. Mm, Ahora, ¿dónde viene aquí el tema de poder mostrar datos? La clase anterior hemos estado concatenando en una sola línea de texto todos los datos de manera ordenada. Hemos concatenado texto, pero el día de hoy vamos a mostrar datos por separado. Y ya no necesariamente una línea de texto, sino que vamos a reportar datos ya. Ya no concatenado, sino lineal, ¿no? De manera vertical. Porque cuando concatenamos, mayormente nos muestra una línea de texto, una sola línea de manera horizontal. El día de hoy no queremos eso, simplemente queremos mostrar los datos. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Los datos. Vamos a mostrar lo siguiente, ¿ya? Que el mensaje de diálogo me muestre, en este caso, datos del estudiante. Aquí le voy a mostrar eh, comillas por separado, ¿no? Lo que no hicimos en la clase anterior, pero entre las comillas va a ir un espacio. Acá igual voy a mostrar acá las comillas, ¿no? Lo mismo, espacio, lo mismo acá, por ejemplo, voy a mostrar entre comillas, ¿no? Esto, ¿no? Entonces aquí voy a mostrar espacio que va a haber entre un carácter y otro. Por ejemplo, acá lo voy a mostrar un poquito más separado también, ¿no? Ahí. Tengo prácticamente los datos concatenados pero separados. Ahora, ¿cómo hago para mostrar la edad, el año y el cálculo de la edad? Por ejemplo, datos del estudiante, me muestra esto. Voy a mostrar, a ver, otro cuadro de diálogo. A ver, voy a mostrar aquí otro J Option Panel. A ver, ¿cómo me va a mostrar los cuadros Option Panel? A ver, voy a mostrar acá eh, este Option Panel son show mensaje, pero para este caso lo que necesito es que las mismas variables ya no sería de este modo, sería el objeto. Voy a ir mostrando, por este caso. A ver, lo voy a borrar. Datos del estudiante, que voy a colocar eh, la edad del estudiante, de frente a la edad del estudiante, es. Entonces voy a calcular la edad acá, ¿no? Voy a calcular la edad. A ver, le digo más edad. Perdón, ahí. Comillas, más edad. Miren, vamos a ver cómo nos muestra esta parte. ¿Ya? Me va a mostrar los datos del estudiante, pero a la vez me va a mostrar la edad. Directamente la edad, sin necesidad de que necesariamente me muestre los años. Simplemente, directamente me muestre la edad, ¿ya? ¿No? Al momento de insertar por teclado, sí voy a insertar los años. Tanto el año actual como el año de nacimiento. Pero cuando ya me muestre los resultados, solamente me va a mostrar los datos concatenados y la edad de la persona, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo nos sale. Corremos, guardamos siempre todo esto, no nos genera ningún error y compilo. Me dice, ingrese código de matrícula. Por ejemplo, ABJ 40607699. Ingrese pedido paterno, por ejemplo. Voy a colocar acá mis datos. Materno, ¿no? Y nombres. ¿Listo? Ingrese el año de nacimiento. Por ejemplo, acá voy a ingresar el año de nacimiento. 1980, ¿no? Enter. Ingresa el año actual, 2023. Los datos del estudiante es, no, sale mi nombre. Aquí, como ustedes verán, la concatenación ya
espacios. Luego me sale la edad. La edad del estudiante es 43, ¿no? Obviamente, años, listo. Entonces ya calculamos un valor a partir de una clase definida ya, ¿no? Pero recuerden, la edad no está como atributo de clase. Edad solamente se encuentra como un campo calculable. Pero si queremos almacenar la edad en el objeto, sí lo podemos hacer. La diferencia es que aquí me da un cálculo temporal nada más. Entonces, con su clase boleta de venta, ustedes van a tener que calcular no solamente aquí a nivel del Public Voice Train Mind, sino que ustedes tienen que calcularlo también llenándolo al objeto. Me dejo entender. O sea, lo estamos llenando al objeto solamente año, nacimiento y año actual. Pero más no estamos llenándolo el campo edad en el objeto. Porque recuerden, aquí en la clase estudiante no se ha creado el atributo edad. Solamente se ha creado año de nacimiento y año actual. Entonces, la edad va a ser calculable temporalmente, nomás visualizable de manera temporal, ¿no? Pero más no se va a llenar en el objeto la edad, solamente va a llenarse en el objeto esos campos que se ha declarado de la clase. Entonces, el campo de edad quedaría, el cálculo de la edad quedaría fuera. Entonces, ¿cuál sería en este caso nuestro trabajo? Que también edad se almacene en el objeto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que reestructurar de nuevo la clase, pero hasta el día de hoy, lo único que tenemos que hacer es entender cómo podemos calcular los variables de la clase que pueden ser almacenadas dentro del objeto o fuera del objeto. En este caso, edad está siendo almacenada fuera del objeto, por si acaso, ¿no? Porque no está designada ni declarada en la clase. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, así como hemos calculado la edad de un alumno, o de una persona, o de un estudiante, etcétera, podemos calcular, por ejemplo, para una boleta, ¿no? El monto total, el importe a pagar, eh, etcétera, ¿no? Podemos realizar campos calculables solamente con estructuras de control. Ya, entonces, con esta parte de estructura de control secuencial, al igual que habíamos visto en la clase anterior, que era concatenación, hoy día estamos haciendo la parte de cálculos, ¿no? En esta semana número 7 estamos haciendo la parte de cálculos. Entonces, jóvenes, señoritas, espero que se haya entendido y esto sería todo por hoy. Muchas gracias.